Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si le es posible allá en su casa, en la empresa o en el vehículo donde va, cerrar sus ojos o de alguna manera unirse en oración conmigo, que Dios le bendiga por hacerlo. Vamos a orar, que esta palabra no regrese vacía. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que tomes el control de este vaso de barro y lo uses para tu gloria. Que tu sangre preciosa cubra mi vida. Señor, lleva esta palabra a miles de personas que la escuchan en diferido por diferentes lugares de la tierra. Todos los que están escuchando en el presente, Dios mío, trata con sus vidas, habla a cada uno, rompe cadenas, salva las almas, desbarata yugos, opera milagros y haz que tu palabra sea una bendición poderosa a la vida de aquellos necesitados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que tome esta palabra en sus manos y esté pendiente de lo que Dios quiere hablarnos en esta ocasión. Quiero hablarles acerca del tema agradables o desagradables delante de Dios. Es muy importante que tengamos en el corazón un profundo anhelo por servir, por ser útiles, por agradar, por ser instrumentos de bendición en las manos de nuestro Dios. La palabra desagradable se define como algo que causa molestia, fastidio, que desagrada. Y desagrado significa controversia, contrariedad que siente una persona por algo que le disgusta. Agradable, que es amable, afable en el trato con los demás. Dios espera definitivamente que nosotros le agrademos, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido sacados de lugares tenebrosos, sacados de situaciones y condiciones lamentables que muchos de nosotros no deseamos ni siquiera acordarnos de dónde, de qué sitio, de qué lugar, de qué condición de vida el Señor nos pudo arrancar.
Por lo tanto, es importante que haya en nosotros no solamente gratitud para servir, sino una verdadera convicción de agradar a Dios, de tener en nuestra mente, nuestro corazón, el anhelo profundo de agradarle, de ser agradables, que Dios esté complacido de nuestra vida, que Dios pueda complacerse del servicio que hacemos, que presentamos, que damos delante de su santa presencia. No somos merecedores, no somos dignos de nada, absolutamente nada de lo que Dios nos ha concedido, de las bendiciones que Él nos ha dado, todas las cosas que tenemos y que hacemos para la obra y la gloria de Dios son inmerecidas para nosotros. Ninguno tiene atributos que puedan sobrepasar la gratitud que debe un ser humano que fue salvado, rescatado de las garras de Satanás. Esa persona debe tener una gratitud permanente. A través de este estudio de la palabra, aprendemos que si no atendemos a las cosas que hemos oído, nos deslizamos. Las cosas que hemos oído tenemos que guardarlas y asumir la responsabilidad como tal de responder a esas cosas que hemos oído, para no deslizarnos del camino y para no violentar la palabra de Dios, para no violentar la orden, el mandamiento divino. Tenemos que aprender a atender lo que dice aquí la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa responsabilidad de mantener la atención puesta, los oídos, los ojos, la mente, el corazón puesto en las cosas que hemos aprendido de Dios, de su palabra, de sus caminos, serán nuestra fuerza, nuestra ancla poderosa para no deslizarnos, para no apartarnos del camino. En estos versos de la palabra que vamos a considerar, encontramos cosas que otros hicieron en el pasado y que desagradaron a Dios, porque violentaron la palabra, violentaron las leyes, las normas divinas establecidas por Dios. Hay organizaciones evangélicas que se formaron, crecieron y se expandieron por muchas partes del mundo, pero no cuidaron de honrar a Dios y su palabra. No se cuidaron de las zorras pequeñas. No se cuidaron de guardar esta viña, esta palabra también, de guardarse dentro del rebaño del Señor, y se deslizaron, y por haberse deslizado desagradaron a Dios, porque hicieron cosas que a Dios lo desagradaron totalmente. Hay muchos ejemplos
escritos en la palabra, pero quiero mostrarles el primer ejemplo que está escrito en el primer libro de las Crónicas de los Reyes. Allí encontramos en el versículo 1 del capítulo 21 del primer libro de las Crónicas, versículo 1, dice la palabra: glorificado sea Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Sea Dios glorificado. Dice la palabra que el enemigo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda, se levantó contra Israel. Cada vez que el enemigo quiere atacar a alguien, destruirlo, no lo podrá hacer, no lo podrá destruir, no lo podrá dañar, siempre y cuando esa persona se mantenga íntegro verticalmente delante de Dios. Es decir, que el diablo no tenga cómo señalarlo, no tenga de qué acusarlo. Nunca lo podrá destruir ni lo podrá dañar. Eso es lo que acabamos de leer en Hebreos 2:1, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí dice la Escritura que el enemigo vino y atacó. Me llama la atención esto, que se levantó contra Israel. Era contra el pueblo, pero tenía que tener un instrumento, alguien que se pusiera a hacer cosas desagradables a Dios, cosas detestables, algo que desagradara a Dios, para que Dios tuviera que actuar en contra del pueblo. En esa ocasión ese alguien fue el mismo rey. David se descuidó. Cada vez que una persona que sirve a Dios no tiene el control del Espíritu Santo en su vida, no está controlado las 24 horas, los 365 días del año por la presencia de Dios, el día que el enemigo pueda controlar su mente, lo puede inducir a hacer cosas que provoquen la ira de Dios, porque Dios se desagrada. Y no es como nosotros, que nos desagrada una comida y no nos la comemos y hasta ahí llegó. Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Pero cuando Dios se desagrada, no es como el hombre. Cuando Dios se desagrada es porque las cosas estuvieron hechas en contra de su palabra, en contra de su obra. Y hay instrumentos, líderes, que para el mundo, para algunas organizaciones son muy importantes, líderes en la tierra que han hecho cosas que han desagradado a Dios. Y por eso Dios se ha tenido que desagradar, se ha desagradado de esas misiones, organizaciones evangélicas. Le estoy hablando de lo que hemos visto en la tierra en el correr del tiempo. Y hemos visto establecidas
dentro de las Sagradas Escrituras, como esto que estamos empezando a leer, cómo Dios se desagradó del pueblo a causa de un hombre que era el líder de ese pueblo. Dice la palabra en el verso 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, quiso o metió como cizaña en la mente de este hombre que gobernaba Israel, fue orgullo, soberbia, altivez. Él quería saber cuántos miles o millones de hombres y mujeres habían en Israel. ¿Para qué? Para enorgullecer su corazón, para sentirse grande, para decir que es el líder de 1.000.000 de personas, de 200.000 personas, qué sé yo. Pero el orgullo tocó su mente, su corazón, y dispuso. Y esto no fue un accidente, eso no sucedió de un momento a otro. Pasaron días con ese plan, y me llama la atención que a este comandante, el que estaba a cargo del ejército del país, él lo comisiona, y lo comisiona con otros de los príncipes del pueblo para que fueran a recorrer la tierra desde Dan hasta Beerseba. Eso es sur a norte, de un extremo a otro del país, para contabilizar y tener la alegría falsa, un gozo falso, una pretensión falsa de ser el líder de un gran pueblo que no le importaba a él, porque era Dios quien lo había constituido, y el dueño del pueblo no es el hombre. Nosotros simplemente somos sirvientes. No podemos responder para mal por el pueblo. No podemos prestarnos para hacer que el pueblo tropiece, que el pueblo se descarríe por causa nuestra como líderes. Es una responsabilidad de buscar a Dios y de tener la mente clara en lo que recibimos, en lo que sentimos. Tenemos que investigarlo en las rodillas. ¿De parte de quién? ¿De qué? ¿Qué espíritu puede hablar, susurrar alrededor nuestro? La sangre de Cristo tiene poder. Y dice que este hombre dijo: Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Escúchelo bien, que será para pecado a Israel. Esta es la palabra de un hombre subalterno que está bajo las órdenes de este rey y que está reaccionando, escúchelo bien, de parte de Dios. Qué triste que muchos líderes no aceptan sugerencias,
no aceptan opiniones de otros que están en un nivel inferior humanamente a ellos. No lo aceptan. Algunos lo que dicen, así sea para mal, lo echan a andar. No le admiten a nadie que les corrija, que les cuestione absolutamente nada. Pero nosotros no somos infalibles. Somos seres humanos que necesitamos la opinión, el consejo, la orientación, las ideas de otros. La palabra dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría, la victoria. Este hombre se está parando frente y le está dando una opinión, indirectamente un consejo. Le está diciendo: esto no lo necesita usted, señor rey. Esto va a desagradar a Dios. No sé cuánta gente se ha levantado para decirle a líderes que están en eminencia dentro de una organización, esas celebraciones mundanas, esas doctrinas que están introduciendo dentro del seno de la organización, van a traer deshonra al nombre de Dios y Dios se va a desagradar. Y de hecho que hay muchas congregaciones, organizaciones, concilios, de los cuales Dios se desagradó y se fue de ellos. Escuche esto que continúa diciendo la palabra de Dios. Mas la orden del rey pudo más que la de Joab, y salió por tanto Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la nueva del número del pueblo a David. Dio cuentas, trajo el total, y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Este hombre estaba en lo cierto y se había opuesto y estaba oponiéndose, y aún dentro del conteo, David había mandado a contar a todo el pueblo, sin importarle los que ministraban en el santuario, sin importarle nadie. Pero Joab los dejó fuera del conteo. Y dice el verso 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto desagradó a Dios. Esto fue desagradable delante de la presencia de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden ordenar, y cualquiera puede ordenar en una misión si es el líder para hacerlo, pero debe haber principios inviolables dentro del liderazgo del cuerpo de pastores,
dentro de las congregaciones. Cualquiera se puede parar a hablar disparates, herejías, hablar de la mundanalidad que debe entrar, del liberalismo dentro de la congregación. Lo puede decir, pero debemos estar muy atentos para discernir lo que es de Dios y lo que es de la carne y que viene propiciado por el diablo. Que el Señor lo reprenda, como en este caso. Dios se desagradó y al desagradarse hirió a Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Qué tremendo. Hirió a Israel y se hizo un desastre, una matazón, porque Dios hirió al pueblo y se hizo un pecado, se cometió un pecado, se actuó locamente. Y Dios le habló al profeta Gad y lo envió al rey para hablarle, para decirle que escogiera 3 cosas como castigo. Qué terrible, porque las consecuencias de desagradar a Dios no se quedan sin el pago, sin el castigo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Esos 3 castigos que vendrían, Él tuvo que escoger. El verso 12 dice: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra.